sustancia gris, en realidad lo que está formando son núcleos. ¿Qué es el asta anterior de la médula espinal? Pues es un núcleo motor. ¿Qué es el asta lateral de la médula espinal? Pues es un núcleo motor visceral. ¿Qué es el asta posterior? Es un núcleo sensitivo, ¿no? Eso es por mencionar médula espinal. Pero luego ya cuando nos vayamos a ver bulbo raquídeo, protuberancia, bueno, vamos a ver que ahí hay muchísimos núcleos, ¿no? Entonces, ¿qué son los núcleos? Son acúmulos neuronales. Bien, entonces, ¿alguna otra duda antes de que continuemos? No, bueno, por mi parte no. Por tu parte no, Vania, muy bien. Andrea Jacaranda, ¿alguna duda? ¿Sí me escuchan? Sí. Yo quería preguntar, bueno, es que igual acerca de la misma pregunta que hizo Vania, de los ganglios esplácnicos, yo la verdad, al buscar no encontré nada de ganglios esplácnicos. Por eso, yo por ejemplo encontré lo de los nervios esplácnicos, eso sí me lo manejaba, y decía que se originaba de los ganglios torácicos, pero así como tal, ganglios esplácnicos no encontré nada. Entonces, no sé, por ejemplo, en el SNEL también revisé los libros que estuve mandando, en otras bibliografías, y pues no, entonces no sé de qué bibliografía, bueno, usted vio que estaba esa definición, esos tipos de ganglios, porque yo la verdad no los encontré. Sí, de hecho, bueno, precisamente en la primera presentación fue con la que vimos la clase del día de ayer, ahí eso es un resumen de lo que hemos consultado de varios textos, y bueno, por ahí creo que sí está esa parte donde defino el ganglio o los ganglios y cuál es el destino, cuál es el origen o qué hace cada uno de estos ganglios, ¿no? Les digo, de todas maneras lo vamos a seguir comentando porque son estos conceptos o estas definiciones o estas estructuras las vamos a seguir viendo, porque ahorita, por ejemplo, que vayamos a ver el desarrollo embrionario del sistema nervioso, vamos a ver cómo la sustancia gris y la sustancia blanca, cómo se van a ir organizando, cómo se van a ir acomodando para dar origen en el caso de la médula espinal, al asta anterior, al asta lateral y al asta posterior. Y luego ya a nivel de del tallo cerebral, los núcleos, cómo se van a ir organizando, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a ir aclarando dudas, ¿no? Pero sí les comento, si hay dudas de lo que vayamos viendo, pues nada más coméntenme o díganme o levanten la manita. Ya saben ustedes que en estas videoconferencias hay la opción de que puedan ustedes levantar la manita o escribirlo en el WhatsApp, ¿verdad? Porque a veces yo lo sé que hay muchas fallas en el internet. Precisamente hace unas horas la doctora Calderón estaba en clase y de repente se le fue la señal y dice la doctora, ¿y ahora qué hago? Le digo, pues no puedes hacer nada. Lo único que tienes que hacer es esperar a que se restablezca la señal, y si se restablece, qué bueno, y si no, pues, ¿qué hace uno, no? Entonces, por eso es que yo les comentaba cuando empezamos la clase el día de ayer, les comentaba lo que sus compañeros de la generación 47 nos hicieron favor de continuar, ¿no? De expresar, y eso me parece que es importante, no podemos hacer a un lado esas situaciones, ¿no? Pero si ya no hay más comentarios, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a vamos a ver acá. Entonces ay, no, esta no era. Me equivoqué. Bueno, es la misma, pero en PDF. Ya.
Entonces vamos a empezar a ver así pues un pequeño resumen de la embriología del sistema nervioso. Vamos a empezar con un pequeño video. Vamos a ver que lo esté cargando. No quiero arrancar el video. Bueno, de todas maneras, ahí está el link. Ahí está la liga para que ya si pueden en la tardecita darle una revisadita al video. Es un video pequeño de creo que 10 minutos. Y entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Porque no vamos a esperar a ver si quiere abrir o no el video. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso así muy rápido de cómo se organiza el sistema nervioso, cómo se forma a partir de lo que, bueno, aquí lo que estamos viendo es un embrión trilaminar, en el que vemos las 3 hojas blastodérmicas. Bien, entonces decíamos que aquí tenemos un embrión trilaminar y acá en esta parte lo que están viendo ustedes es el pedículo de fijación, ¿sí? En esta parte, aquí está, este es el pedículo de fijación del embrión a la placenta, ¿no? Y está cortado, esto que ven ustedes aquí, esto que está aquí cortado, pues no es más que la cavidad amniótica. El amnio se está siendo cortado ahí. Y luego allá atrás, abajo se ve el saco vitelino, que es en color amarillo, que también está cortado. Y lo que estamos viendo es el ectodermo. Ese que se ve en color azul es el ectodermo. Y ya saben ustedes que en esta etapa es cuando tenemos el embrión trilaminar. Es un embrión de 3 capas. Es un embrión con ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿no? Entonces, y en el ectodermo, que está viendo hacia la cavidad amniótica, aparecen las áreas que se llaman áreas presuntivas organoformadoras, ¿sí? Vemos aquí el nodo de Hensen, que es la zona donde se imaginan las células para formar la notocorda y el mesodermo. La línea primitiva, que la vemos ahí, es la línea primitiva donde se están hundiendo las células. Y en la imagen del lado derecho le estamos viendo las áreas presuntivas organoformadoras, ¿sí? Estas áreas presuntivas organoformadoras son las zonas que después van a dar origen a las estructuras del tubo neural, ¿no? Pero aquí en este momento estamos viendo el ectodermo abierto, de tal manera que lo que va a hacer aquí les pongo yo, el futuro cerebro se va a formar de esa región, en esa región donde vamos a tener aquí las zonas que corresponden a las futuras vesículas cerebrales primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Por otro lado, tenemos acá lo que será la futura vía óptica o la vía visual en la parte central de donde va a formarse la hipófisis. Luego aquí tenemos las plácodas olfatorias que van a formar o van a dar origen a la mucosa olfatoria, la plácoda del cristalino que va a formar la parte del ojo, ¿no? Y esta región, toda la parte cefálica del ectodermo va a formar el cerebro con 3 regiones, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo.
Y entonces el resto del ectodermo es el que va a formar lo que sigue, que es la médula espinal, ¿no? Entonces, este es un embrión hacia los 18 días de la gestación. Y seguimos, es el mismo, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, embrión de 18 días, solo que ahora estamos viendo en un corte sagital. Este es el embrión, lo estamos partiendo a la mitad, estamos partiéndolo en dos mitades, una izquierda y una derecha, y estamos viendo el corte, y en el corte, bueno, pues aquí identificamos esto que ven ustedes aquí, esta es la cavidad amniótica, y esta es la cavidad del saco vitelino. Y se observan ahí lo que es el embrión, es de aquí a acá. Ese es el embrión, con sus 3 hojas blastodérmicas, arriba ectodermo, en mesodermo, abajo endodermo. Y hacia los 18 días de la gestación aparece una comunicación, veanla ustedes aquí, aparece una comunicación entre el saco amniótico y el saco vitelino. Esto es lo que se conoce como el canal neuroentérico. ¿Sí? Ahí está el canal neuroentérico que viene de neuros, nervioso, enteros, intestino. ¿Por qué? Porque acá arriba se va a formar allá el sistema nervioso y acá abajo se va a formar el tubo digestivo. Entonces es una comunicación temporal, ¿sí? A unas cuantas horas nada más dura esa comunicación en la que se conectan la cavidad amniótica con el saco vitelino. El canal se llama canal neuroentérico por esa razón, porque el ectodermo que está en esa parte va a dar origen al tejido nervioso, y el endodermo que está en esta parte inferior va a dar origen a la parte interna a los intestinos, ¿ve? Al tubo digestivo o intestino primitivo. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí ya tenemos el embrión de 20 días. Un embrión de 20 días, vean ustedes, es un embrión en el que lo que se muestra aquí es un esquema, nada más es un esquema. Se muestra al embrión que ya no es un embrión plano, es un embrión que se está tubulando, y que se ven aquí los plegamientos de este lado. Vean ustedes, ahí está plegando. Y esta es la primera parte que se va a cerrar de ese surco. En este momento es un surco neural, ¿sí? Y en la parte derecha vemos el corte. Este es el corte. Ahí está haciéndose el corte a nivel del futuro cerebro anterior, y otro corte que se está haciendo a nivel de el tubo neural que se está ya aproximando. Y vemos cómo el ectodermo, vean ustedes aquí el ectodermo, lo que ocurre es que el ectodermo en esta región se engruesa. Ese engrosamiento de células forma lo que se conoce como la placa neural. Y eso es ahí. Ahí está apareciendo el surco neural. Y las células que ven ustedes en color más oscuro son las células que van a formar las crestas neurales. Y en esta parte, en el corte que está más abajo a nivel de los primeros somitas, en ese corte aquí ya el surco neural, si se fijan, es más profundo. Las crestas neurales se están aproximando y se empieza a formar el tubo neural. Todavía es un surco, no es un tubo, es un surco, pero con un engrosamiento de células. Las células se están reproduciendo de manera intensa. Y este embrión que estamos viendo aquí, este embrión mide 2 milímetros de longitud. Es un embrión a los 20 días de gestación. Seguimos ahora con la siguiente imagen, en la que ya vemos el embrión más a los 21 días. A los 21 días estamos viendo ya un embrión que mide 2.3 milímetros. Y por aquí les puse yo una imagen. Esta imagen es una fotografía de un embrión. Ese ya no es un esquema, es un embrión. Hay una colección de embriones famosa a nivel internacional, es la colección de Carnegie. Esa colección tiene toda la clasificación de los embriones por etapas y por edades, con fotografías y
con embriones reales que se obtuvieron pues por alguna razón, algún aborto, etcétera, y se fue haciendo esa colección de embriones de diferentes edades. Entonces, este es el esquema y esa es la fotografía de lo que corresponde a este embrión, que si ustedes se fijan, en la parte media del embrión ya se cerró el tubo neural, ahí ya se juntaron. Y miren ustedes, las células que están aquí en las crestas neurales van a aproximarse y van a hacer que se cierre el tubo neural, pero las células de las crestas neurales van a moverse, van a emigrar, y ahorita vamos a ver más adelante hacia dónde van a migrar, ¿no? Entonces tenemos aquí, también tenemos este surco, este es el surco neural que se ve hasta acá. Está abierto el tubo neural hacia adelante y está abierto hacia la parte caudal y hacia la parte cefálica. Y aquí aparecen ya los primeros somitas. Ahí ven ustedes, estos son los somitas, que si recordamos nosotros cuando se está formando el tubo neural, vamos a ver más o menos así. Este es el ectodermo, ¿verdad? Se está formando el surco, se están aproximando las crestas neurales, y por acá vamos a tener una estructura que es la estructura que va a inducir al ectodermo para que se dé este engrosamiento aquí a este nivel. Sí, esto que estamos marcando aquí, pues no es más que la notocorda. Ahí está la notocorda, y lateralmente al ectodermo aquí vamos a ver acúmulo de tejido, ¿sí? Esto que ven ustedes aquí, esto es el mesodermo. Este es el mesodermo que le llamamos mesodermo paraaxil, ¿sí? Que no son más que estas condensaciones que ustedes están viendo aquí. Estos son los somitas. ¿Qué son los somitas? Cuerpecitos. Somita es cuerpecito. Un cuerpecito son acúmulos de mesodermo que van a ir apareciendo a los lados, ¿no? Y entonces en la embriología se puede, por ejemplo, decir un embrión de 21 días que corresponde a la etapa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 somitas. 21 días, y entonces quiere decir que según esto la edad del embrión es de 21 días o de 6 o etapa de 6 somitas. Eso es, lo utilizan mucho en embriología. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí ya tenemos un embrión. Este es un embrión de 24 días. Vean ustedes, aquí ya son 24 días. Aquí tenemos ya una longitud total de 2.6 milímetros, la cuarta parte de 1 centímetro, muy pequeñito, muy pequeñito. Y luego aquí la fotografía, ahí la fotografía, cómo se ve un embrión de esta edad, de esta etapa. Y aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 y 17 son 34 somitas. ¿Es un embrión de 24 días o es un embrión en la etapa de 34 somitas? Aquí ya se cerró. El tubo neural ya está cerrado. Vean ustedes acá el tubo neural ya formado. Este es el tubo neural ya cerrado, formado. Y las células de las crestas neurales las vemos cómo van emigrando, ¿sí? Van a ir emigrando hacia la parte ventral o anterior. Y ya queda en el exterior va a quedar ahí el ectodermo que es el que va a dar origen a las estructuras externas. Y ya desde este momento vamos a ver cómo las paredes del tubo neural, esto que están viendo aquí, estas paredes del tubo neural, si nosotros pudiéramos amplificar, pues lo que vemos es que se están reproduciendo las células. Sí, ya no es una sola capa de células las que están aquí, sino que las paredes del tubo neural se están reproduciendo las células, y ya poco a poco van a ir apareciendo las 3 capas del tubo neural, que son en este momento lo que se ve ya bien es la capa ependimaria, luego se va a formar la del manto y finalmente la marginal, ¿no? Pero ya
La capa ependimaria ya se delimita muy bien, es la que está, la capa ependimaria es la que está en contacto con la cavidad, con la luz del tubo neural, ahí la estamos viendo. Y aquí ya tenemos un embrión de 28 días de gestación. A los 28 días, el embrión se ve así como lo ven ustedes. Esa es la fotografía de un embrión de 28 días. Ya se ve ahí la prominencia cardíaca, ya se ve el primer arco branquial o el primer arco faríngeo, ¿sí? Y los esbozos de las extremidades ya se alcanzan a notar. Pero bueno, este es el embrión completo. Y en esta imagen, aquí lo que tenemos es solo ya el tubo neural separado del resto del embrión, ¿sí? Y entonces, como está encorvado, vean ustedes aquí, como está encorvado el embrión, ya su longitud total es de 3.6 milímetros. Todavía no alcanza el medio centímetro de longitud del embrión. Y ya aparecen, ya el tubo neural ya aparece cerrado, y en ese tubo neural, en la parte cefálica, aparecen ya las vesículas cerebrales primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Estas son las vesículas cerebrales primarias. Y bueno, desde aquí quiero que pongan mucha atención en esto, porque el tubo neural, se los pinto aquí así más o menos, el tubo neural se cierra y ya se forma el tubo, y luego ese tubo neural va a tener, ahorita vamos a cambiar de color, aquí vamos a cambiar, vamos a poner, ¿cómo este color? Vamos a poner esta parte de aquí. Esa parte del tubo neural, recuerden ustedes que el tubo neural es un tubo. ¿Qué quiere decir? Que está cavitado por dentro, que tiene un hueco y está formado por dos placas. Esa que acabo de pintar ahorita es la placa basal, y luego les voy a poner en el otro color, tal y como está en el esquema de Netter, la otra placa que vemos aquí. Esta es la placa alar, ¿no? Entonces, el tubo neural está formado por dos placas, placa alar, placa basal. Y luego adentro está ya lo que es la cavidad del tubo neural. Aquí está la cavidad, y esta cavidad o estas dos placas están limitadas por un surco que estamos viendo aquí, que es el surco limitante, ¿sí? Ese surco limitante divide a una placa de la otra. La que está arriba es la placa, repito, dijimos que esta es la placa alar. Esa es la placa alar, y esta que está acá es la placa basal. Y el surco limitante es el que los divide o los separa a cada uno de estos, a cada una de estas placas. Quiero que vean en esta imagen aquí, recuerden que lo que pusimos en amarillo es la placa alar, y entonces vemos aquí que el amarillo llega hasta acá, ¿sí? Porque el embrión que era un embrión plano, recuerden que el embrión era un embrión de 3 capas o 3 hojas blastodérmicas, pero en ese embrión hay un plegamiento cefálico y hay un plegamiento caudal. Y entonces, por el plegamiento cefálico, vemos como parte de la placa alar, la vamos a ver ya aquí, hacia el anterior. Otra cosa importante es que el tubo neural por dentro va a estar hueco. Vamos a borrar aquí. Vamos a ver. Dígame, joven, ¿qué se le ofrece? ¿A dónde vas, Tomás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No quieres seguir dándola mi clase? Oh, ya viste. Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos que el tubo neural por dentro va a estar hueco. Y entonces, desde la etapa embrionaria, aquí estamos hablando de los 28 días de la gestación,
Desde los 28 días ya el tubo neural por dentro está hueco y así como aparecen las 3 vesículas cerebrales primarias, aparecen las 3 cavidades encefálicas primarias. Sí, la primera vesícula se llama prosencéfalo y su cavidad es el prosocelio. Prosocelio. Luego tenemos la segunda vesícula cerebral primaria, el mesencéfalo, y su cavidad es el mesocelio. Tenemos la tercera vesícula cerebral primaria, que es el rombencéfalo, y su cavidad, el rombocelio, ¿no? En este momento, hacia la etapa de los 28 días de la gestación, tenemos 3 vesículas cerebrales primarias, 3 cavidades encefálicas, y bueno, también vean ustedes, por ejemplo, aquí en esta zona, aquí estamos viendo cómo de lo que es el prosencéfalo se está formando una evaginación. Esto es, se está formando una vesícula, que es la vesícula óptica, de donde luego ya se va a formar el ojo. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, el ojo es una prolongación del cerebro. El ojo es una prolongación diencefálica. Si hay alguna pregunta antes, avísenme y nos detenemos tantito, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ahora tenemos ya aquí una imagen que nos muestra otra vez no todo el embrión, no todo el embrión. Acá en el recuadro de la parte superior izquierda, ahí sí tenemos el embrión completito. Ahí estamos viendo el embrión. ¿Cómo se ve un embrión a los 36 días de la gestación? El embrión mide 8 milímetros, todavía no alcanza el centímetro de longitud y miren ya cuántas estructuras hay. Sí, entonces ahí ya estamos, aquí estamos viendo, por ejemplo, las yemas de las extremidades. Ahí ya está empezando a formarse la extremidad superior, acá la extremidad inferior, allá se ve la prominencia cardíaca, acá ya se ven los arcos branquiales, y bueno, esto es lo que se ve del cerebro, ¿no? Las vesículas cerebrales, aquí están, ahí están las vesículas cerebrales. Estas ya no son vesículas cerebrales primarias. Aquí ya tenemos vesículas cerebrales secundarias. Aquí ya tenemos, vean ustedes, tenemos el telencéfalo, luego el diencéfalo, después el mesencéfalo, que aquí es amplio y es largo, y aquí ya se está formando en esta parte el metencéfalo. Bueno, todavía queda aquí como rombencéfalo, todavía no se empieza a dividir el metencéfalo y el mielencéfalo, pero ya ese rombencéfalo pronto se va a dividir. Y aquí aquí ya observamos, fíjense bien, aquí ya observamos estas estructuras que ven ustedes aquí, todas estas que están aquí, todas estas, pues no son más que los nervios craneales y los nervios espinales. Y bueno, aquí desde este momento ya ustedes están viendo que los nervios tienen una parte de color rosa y una parte de color azul. Esto es la raíz motora y la raíz sensitiva. Y en el caso de los nervios craneales, por ejemplo, ahí se ve el futuro nervio trigémino ya con su rama sensitiva gruesota, ese es el ganglio de Gasser, y la rama delgadita, que es la rama motora, ¿no? Por acá estamos viendo el octavo, que es el vestíbulo coclear, que es exclusivamente sensitivo. Y bueno, ya seguimos ahí con todos los nervios espinales, que cada nervio espinal tiene una raíz sensitiva y una raíz motora. Y en la parte superior derecha vemos el tubo neural abierto, y recuerden lo que les decía, como el embrión tiene un plegamento cefálico, que es entonces la placa alar ya no está solo en la parte dorsal, la placa alar se va hacia la parte ventral y la placa basal es esta que está aquí de este color. Ahí se ve el surco limitante y ahí vemos otra vez las cavidades. Si aquí tenemos el telencéfalo, pues aquí lo que vamos a tener, esta cavidad es el telocelio. Aquí tenemos el diencéfalo, ¿sí? La cavidad a la que le corresponde es el diocelio.
Luego sigue el mesencéfalo, que ese no se modifica. Ahí está el mesocelio, que corresponde al mesencéfalo, y aquí ya se empieza a dividir, ¿no? Aquí tenemos el metacelio y el mielocelio, que son las cavidades que luego van a formar metencéfalo y mielencéfalo. Y este es un corte sagital, y en la parte inferior estamos viendo un corte coronal. En este corte coronal, lo que nos llama aquí mucho la atención es cómo el telencéfalo se está creciendo, se está expandiendo hacia la izquierda y hacia la derecha para empezar a formar los futuros hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces aquí está un hemisferio cerebral, aquí está el otro. Este es el telencéfalo, el diencéfalo lo vemos aquí en la parte media, ¿sí? Aquí tenemos la evaginación, que va a dar origen luego a las estructuras nerviosas del ojo, básicamente la retina. Esta es una prolongación del diencéfalo que va a dar origen al ojo. Luego tenemos ya el futuro acueducto cerebral, que es el mesocelio, y ya el rombocelio ahí dividido en metencéfalo y mielencéfalo. Esto es ya a los 36 días de la gestación, es cuando el embrión mide 8 milímetros. Seguimos avanzando en el crecimiento, y ahora ya tenemos la imagen de un sistema nervioso a los 49 días de la gestación. Mide 17 milímetros, casi 2 centímetros, ¿sí? Y ese tubo neural que vemos aquí corresponde a esta imagen. Vean ustedes ahí el embrión. Ese embrioncito que tenemos ahí, pues ya tiene las extremidades superiores e inferiores. Aquí veanlas ustedes. Se están formando los dedos, ya están apareciendo los futuros dedos. Ya se alcanza a ver aquí lo que después va a ser el oído, ya se alcanza a ver ahí parte del ojo, y su sistema nervioso, bueno, pues ya está bien definido. Ya tenemos acá el telencéfalo, en el que vamos a tener aquí ya el futuro bulbo olfatorio. Aquí vamos a tener la fobia o la excavación óptica. El diencéfalo, que en este momento es muy ancho todavía. Aquí es la futura glándula pineal o epífisis, aquí la futura glándula pituitaria o hipófisis. El mesencéfalo aquí es muy amplio, muy grande. Metencéfalo, futura protuberancia y cerebelo. Mielencéfalo, futuro bulbo raquídeo, y luego ya el resto, pues no es más que la médula espinal. Ya tenemos ahora el sistema nervioso central a los 3 meses, de edad, 3 meses de vida intrauterina. Vean ustedes el embrión, cómo se ve ya en una fotografía. Es un esquema, no es fotografía. El esquema es un embrión que ahí ya mide 78 milímetros. Esto es casi 8 centímetros. Ya tiene dedos, ya tiene extremidades superiores, extremidades inferiores. Ya se ven ahí, ya no se ven los arcos branquiales, ¿verdad? Ya se ven las costillas, ya se ve la columna vertebral, etcétera. Y el cerebro, el sistema nervioso central, ya tiene aquí sus hemisferios cerebrales. El diencéfalo ya se quedó envuelto por el crecimiento del telencéfalo, ya el diencéfalo aquí no se ve. El mesencéfalo aquí ya se redujo, vean ustedes, ya es más pequeño. Empiezan a crecer los plegamientos del futuro cerebelo, y hacia la parte anterior la protuberancia, luego ya el bulbo raquídeo. Y en lo que resta, que es la médula espinal, vamos a ver los dos ensanchamientos, los dos engrosamientos, uno a nivel cervical y otro a nivel lumbosacro, que es las zonas que corresponden a donde van a salir las fibras nerviosas o los nervios que van a irrigar, que van a inervar acá la extremidad superior y acá la extremidad inferior, ¿no? Estos engrosamientos de la médula espinal es donde va a haber más neuronas, porque se necesitan más para inervar extremidad superior y extremidad inferior.
Y en la parte inferior aquí vemos ya las cavidades encefálicas. Vean ustedes, este ya es la cavidad de un ventrículo, es el ventrículo derecho y es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahí están. Luego aquí el agujero de Monro, esta cavidad que sigue aquí, sí es la cavidad del tercer ventrículo. Luego esto se va a continuar hacia abajo con el futuro acueducto de Silvio o canal mesencefálico para abrirse a lo que es la cavidad del cuarto ventrículo, que tiene en la parte central un agujero de Magendie y en las partes laterales los agujeros de Luschka, que esos van a persistir hasta ya en la formación del sistema nervioso del adulto. Bueno, y ahora ya este es un cerebro de 6 meses de gestación, de un bebé de 6 meses. Ya el cerebro, el puro cerebro mide 8 centímetros, y ahí está la medida. El cerebro mide 8 centímetros. Esta sí es una fotografía intrauterina. Vean ustedes cómo se ve el bebé ahí. Su cerebrito ya mide 8 centímetros. Esto es a los 6 meses. Ya es muchas probabilidades de sobrevivencia. Los hemisferios cerebrales han crecido y se están empezando a plegar. Aquí está lo que va a ser después la cisura lateral, la cisura central, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Ya vemos ahí los lóbulos. Que ahorita se ve aquí, es el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo, cuando crece más la corteza cerebral, va a quedar en la parte profunda y va a quedar oculto, ya no se va a ver. Luego tenemos acá la protuberancia, el cerebelo, el bulbo raquídeo, médula oblonga, y hasta abajo la médula, ya continuándose con la médula espinal. Bueno, y ahora ya este ya es un cerebro de recién nacido, ¿sí? El recién nacido ya tiene un cerebro que mide, ahí está, en sentido anteroposterior, 10.5 centímetros. Por eso ven ustedes que el canal del parto tiene que tener más o menos esos diámetros o no va a pasar el producto, ¿sí? Entonces el bebé tiene ahí su cabecita, mide en términos generales 10.5 centímetros. El día de ayer comentábamos que en la evolución del ser humano aumenta el volumen del cerebro, la pelvis se modifica y se puede hacer, se endereza, se hace más ancha, pero eso mismo, como cada vez el ser humano tiene más grande el cerebro, pues ahora tenemos ya más problemitas y en ocasiones puede haber desproporción cefalopélvica y el bebé no puede descender adecuadamente, que es cuando hay que hacer una cesárea. Pero tenemos aquí la cisura central o cisura de Rolando, la cisura lateral o cisura de Silvio, y aquí tenemos la corteza prefrontal, aquí la corteza post-rolándica o post-central, ya luego veremos las funciones, aquí las circunvoluciones temporales, aquí las circunvoluciones frontales y acá las circunvoluciones occipitales. Abajo la protuberancia, el cerebelo, el bulbo raquídeo, y ya se ven las olivas vulvares, y aquí ya es un cerebro en un producto a término. Y ese mismo cerebro tiene las mismas cavidades que ya tiene un adulto. Entonces vemos aquí, este es el ventrículo lateral, este es el asta frontal o anterior, este es el asta occipital y este es el asta temporal, ¿sí? O cuernos, se le llaman también cuernos o astas, ¿no? Aquí vean ustedes el cuerno anterior, cuerno inferior o temporal y cuerno posterior o occipital. Vean ustedes la imagen del recuadro inferior, es una imagen de las cavidades encefálicas que vienen en las imágenes de Netter. Ahí tenemos ya entonces igual, ¿sí? El asta frontal, el asta occipital y el asta temporal. Ese es un ventrículo lateral, pero recuerden que son dos ventrículos, ¿no? Uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Comunicados
con el que sigue. Si aquí tengo 2 ventrículos, tengo 1, 2, y el número que sigue es el 3, tercer ventrículo. Ahí sigue ya el tercer ventrículo, luego el acueducto cerebral o canal mesencefálico se abre al cuarto ventrículo y aquí tenemos en la parte central el agujero de Magendie y en las partes laterales los agujeros de Luschka. Ahí ya tenemos estas cavidades encefálicas que luego estudiaremos más adelante. Y bueno, pues vamos aquí a ver ya cómo se organiza la sustancia gris, cómo se organiza la sustancia blanca. Aquí está, este es un embrión en el que vemos ya ahí es 5,5 semanas de gestación. En el recuadro de la parte superior izquierda ven ustedes el aspecto, cómo se ve el embrión por fuera. Se ven ahí la prominencia cardíaca, se ven los arcos branquiales, se ve la placa aórtica, se ven los somitas, pero ahora ya nos vamos a enfocar al tejido nervioso. Entonces recuerden que cuando se forma el tubo neural, se formó el tubo neural, ya está el tubo neural formado, ya está cerrado, y entonces ver que hay una placa alar y una placa basal y que la placa, voy a ponerlo así, esta es la placa alar, esta es la placa alar y esta es la placa basal. Aquí no tenemos color café, pues vamos a usar este. Y esta es la placa basal, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir entendiendo cómo es que se organiza el sistema nervioso. Esto es lo que conocemos como la neurohistogénesis. Y entonces tenemos acá y acá señaladas lo que son las placas, ¿no? Entonces esta decíamos que es la placa alar o placa dorsal y la otra es la placa basal o placa motor. Y el tubo neural ya desde que se empieza a formar a las 5,5 semanas, recuerden que les decía yo, las células del tubo neural, de las paredes del tubo neural, se están reproduciendo, está habiendo mitosis importantes, muchas mitosis, y desde este momento ya aparece, bueno, identificamos primero en la parte central la cavidad, ¿no? La cavidad del tubo neural, el conducto central o cavidad del tubo neural. La capa que está más profunda y que está en contacto con la cavidad del tubo neural es la capa ependimaria. Enseguida, la que ven ustedes enseguida es la capa del palio o capa del manto, ¿sí? Capa del palio o capa del manto. Y la más externa es la capa marginal. Entonces, esto es lo que está ocurriendo con el tubo neural hacia las 5,5 semanas de gestación. Y vemos ya cuando se organiza el tubo neural, una vez ya organizado, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vean ustedes, la cavidad del tubo neural es lo que va a formar el canal central de la médula espinal. Ahí se forma el canal central de la médula espinal o canal ependimario, ¿sí? Este es el canal ependimario, porque está en contacto con la capa ependimaria. ¿Qué pasa con la capa del palio o capa del manto? Que es esta que está aquí. Esta capa del manto, esta capa ependimaria, vean ustedes lo que está formando aquí. Esta capa del manto o capa del palio es la que va a formar esto. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? A ver, vamos a empezar a preguntar. Citlali Minerva. Citlali. Bueno, ya vi tu chat, Citlali Minerva. Eso que acabo de pintar ahorita y que acabo de señalar, ¿sí? En la médula espinal, ¿qué es lo que estamos poniendo ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué me podrías decir de ahí de eso, Minerva? Bueno, ¿qué me podías escribir?
Sí, son las astas dorsales de la sustancia gris, correcto. Astas dorsales. ¿Y cuál es la función de las astas dorsales, Minerva? A ver, estoy esperando. Este, Son sensitivas, exacto, sí, así es. Entonces, fíjense bien, la placa alar del tubo neural en la médula espinal va a dar origen, la capa del palio, a las astas dorsales o posteriores, que son de función, como lo acaba de decir Minerva, son de función sensitiva, ¿sí? Ahí va a llegar la sensibilidad, cualquier tipo de sensibilidad. A ver, vamos a preguntarle a Carla Saraín. A ver, Carla, ¿sí me escuchas, Carla? Sí. Bien. A ver, Carla, un favorcito. Dime cuántos tipos de neuronas aferentes conoces. Mm, Pues las aferentes serían las sensoriales, ¿no? Ajá, las aferentes son las sensoriales. ¿Cuántos tipos de neuronas aferentes conoces? Este, pues, pueden ser las viscerales, ¿Sí? ¿Qué más? este, las somáticas y viscerales. Correcto, correcto. Entonces, fíjense bien. Lo que acabamos de señalar aquí es el asta posterior o asta dorsal. ¿De dónde se formó esta asta posterior o esta asta dorsal? Se formó de la capa del manto o de la capa del palio del tubo neural. Y es de función sensitiva, porque aunque las neuronas sensitivas, recuerden, ahorita todavía no lo vamos viendo, pero lo vamos integrando. Vamos a poner aquí una terminación nerviosa libre que está en la piel, que capta información de dolor. Y entonces viene la neurona aquí así, va a llegar aquí. No, aquí va a tener su cuerpo y va a llegar hasta acá. Aquí llega la neurona, ¿sí? Ahí va a llegar la neurona. No me pinta bien. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo una neurona aferente, somática, general, esteroceptiva, ¿no? Así es que las astas posteriores son de función sensitiva y de coordinación. Función sensitiva y coordinación, ahí va a llegar toda la información sensitiva que tiene que ver con la sensibilidad, tanto la somática como la visceral, como nos decía Carla. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora fíjense bien. Aquí ya tenemos, y bueno, y todo, tú me de una vez, Carla. Seguimos contigo, Carla. Ahora, dime, todo esto que está aquí de color amarillo, ¿de dónde derivó? ¿De dónde derivó eso, Carla? Esta. Eso que estamos poniendo en amarillo, ¿de dónde derivó y qué es? Carlita, rápido, ándale. El tubo de la placa alar. De la placa alar, exacto. ¿Y de qué capa? Esa que está de mm, color amarillo, ¿qué capa es? Ahí. del ectodermo. No, hija, a ver. Mira, aquí está. Nada más es que leas ahí. ¿Ya viste ahí? Y la capa marginal. Exacto. La
La sustancia que vemos acá, todo esto que vemos aquí de color amarillo, todo esto que estamos viendo aquí de color amarillo, sí lo están viendo bien, ¿verdad? Sí, sí, ya. Todo eso que acabo de poner de color amarillo es la sustancia blanca de la médula espinal. ¿De dónde derivó esa sustancia blanca de la médula espinal? De la placa o de la capa marginal, de la placa alar. ¿Qué habrá en esta sustancia blanca? No hemos platicado un poquito de sustancia gris y sustancia blanca, pero vamos a platicar. Andrea Jacaranda, ¿sí me escuchas, Andrea? Andrea, creo que no está o se me quedó dormida. Le avisan. Y yo le contesté en el Le chat. escribí en el chat. ¿Eh? Le escribí en el chat. Ya vi, perdón. Sí, Andrea, entonces, ¿qué me podrías decir, Andrea, o qué me podrías escribir de la sustancia gris y de la sustancia blanca? ¿Qué es una, qué es otra, dónde se localiza una, dónde se localiza la otra, o las funciones? ¿Qué me puedes tú comentar de esta sustancia gris y de sustancia blanca? Seguimos. Escribe, por favor, Andrea. Nos dice Andrea que la sustancia blanca contiene axones o fibras nerviosas. Así es. La sustancia blanca contiene axones y dendritas, o sea, fibras nerviosas en general. Cuando hablo de fibras nerviosas, estoy refiriéndome a axones y a dendritas, ambas cosas. Y nos dice Andrea que la sustancia negra contiene los cuerpos neuronales, así es. Entonces, la sustancia gris son cuerpos de neuronas, la sustancia blanca son fibras nerviosas, pero además con la característica de que las fibras nerviosas están con abundante mielina, ¿sí? Ya lo veremos más adelante la importancia de la mielina. Eso es lo que no habíamos comentado respecto a la sustancia gris y la sustancia blanca. Bien, entonces hasta aquí vamos entendiendo porque más adelante vamos a volver a retomar. Entonces, fíjense bien, ya vimos esto, ¿no? Lo que es la placa alar o placa dorsal. Y ya vimos en la médula espinal qué origina o qué forma. Ahora nos vamos a la placa basal. La placa basal también tiene 3 capas, capa ependimaria, capa del manto y capa marginal, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, David González, ¿está por ahí, David? Sí, doctor. No, es que no se escucha Sí, porque está pasando el del fierro viejo. Bueno, pero dígame la pregunta. sí, ya sabes. Mira, ya sabes que, pues ya todo eso nos han platicado sus compañeros. Pasa el camión del gas, pasa el camión de la basura, pasa el pavejero, pasa, luego aparte el perro de la vecina o los perros de la vecina. No, pues por eso ni te preocupes, David, aquí porque, digo, no tenemos ruidos fuertes, pero a veces no te creas. Cuando empezó el semestre anterior, no sé si les dimos clases a ustedes el semestre anterior, creo que sí, ¿no? El locomotor. Ujú. Ajá. Hubo unos días en que en su pobre casa de ustedes, afuera en la calle, estaban arreglando todo el drenaje, abrieron toda la calle, cambiaron los tubos colectores, y había maquinaria, había trabajadores, y era un ruidero que de plano hubo, no me acuerdo con qué grupo, les dijimos, ¿saben qué, muchachos? Vamos a dar las clases en la tarde, noche, porque en el día no se podía tanto ruido con las excavadoras y con los trabajadores. De plano fue imposible. Pero bueno, ya está, seguimos aquí, David. Entonces, ahora, por favor, fíjate bien. La capa Claro. ependimaria ya sabemos que va a formar el canal ependimario, ahí está. Pero la Ujú. capa del manto, que es esta, ahora esta capa del manto va a formar esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que estoy señalando ahí, David?
Es del lado izquierdo, ¿no? Está. Lo que estoy marcando es del lado derecho o del lado izquierdo, como quieras, no importa. Ah, son las astas motoras. Exacto, son las astas anteriores. ¿Y qué Ujú. más? Las astas Y... anteriores. ¿Y qué más? Ah, caray. Nada más. Astas anteriores. Y la... Eso, ¿y qué más? mm, y las laterales, ¿no? Serían. Así es, exacto. Entonces, fíjense bien, de la placa basal se van a formar las astas anteriores y las astas laterales de sustancia gris de la médula espinal. Y ya David nos dijo, las astas anteriores son las astas motoras y las astas laterales, ¿qué función tienen, David? Ayer lo vimos eso. Las astas laterales Ujú. era la que tenían supuestamente los cuerpos de las neuronas, ¿no? Las que eran como autónomas, algo así. Ajá, ¿qué tipo de neuronas hay ahí en las astas laterales? Mm, eran... ¿No eran las intercalares? No eran esas dos, ¿no? No. Mm, ay, no me acuerdo. Eran... ¿Viste? ¿Ya viste? Lo que vimos ayer ya tenían que haberlo aprendido. Es que me confundo un poco, pero... rayos. No, no me acuerdo. Creo que eran, Estas, simpáticas, ¿no? exacto, sí, David, simpáticas, exacto. El asta lateral, a ver, David, ¿las astas Claro. laterales están en toda la médula espinal o no? Ujú. Mm, las astas laterales. Ajá, las astas laterales, ¿están en toda la médula espinal o no? No, 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 no están. ¿En dónde están? Están en los segmentos torácicos. Exacto, de T1 a L2. ¿Sí Dos, o no? ujú. Sí. Bien. Entonces, estas astas laterales, ¿qué son, David? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? Eh, pues tienen. Las astas laterales son. O sea, como que, ¿qué son? A ver, no entendí la pregunta. ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Para qué sirven? Lo que tú me quieras decir. Pues se supone que las. Bueno, son un pequeño un cúmulo de neuronas que se localizan en la región media lateral. Ajá. Y rayos. Los laterales. Es que sí lo tengo el concepto, pero a ver, me estoy tratando de acordar. Sí, sí, sí. Son Échale. Tú échale ganas, tú échale ganas. pues se supone, a ver, organizando ya Sí. bien mis ideas, se supone mm, que son rayos. No, esas no son las laterales. No, no, no. A ver. No puede ser. A ver, vamos a Mm, decirle a Vania, Josefina, que te ayude. Vania, échale la mano a David. Bueno, yo recuerdo que tienen los núcleos del tronco simpático. Ah, tu audio no se escucha bien, hija. A ver, otra vez. ¿Así ya me escuchan? Con mucha interferencia, pero a ver si entiendo. Tú dime.
¿Qué son las astas laterales? Te recuerdo que tienen los núcleos del tronco simpático. No, no se escucha. A ver, escríbemelo, Vania, porque no sé, ya no, el audio está un poquito fallando. Claro, muy bien, Vania, muy bien. A ver, ¿ya viste ahí, David? Sí, ¿Qué sí, son ya. qué son las astas laterales? Son los núcleos de la división simpática, ¿sí? Son los núcleos de la división simpática. Esto es, que ahí vamos a tener neuronas motoras, pero neuronas motoras viscerales. Recuerden que tenemos dentro de las neuronas motoras o eferentes dos tipos, las eferentes somáticas y las eferentes viscerales. Y precisamente, estas astas laterales son núcleos del simpático. Ya David nos dijo que solo están de T1 a L2, no están en toda la médula espinal, solo están de T1 a L2. Ahí están los cuerpos de las neuronas motoras viscerales que forman la división simpática del sistema nervioso vegetativo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya Sí, quedó bien claro, David? sí, ya me quedó claro. Perfecto, muy bien. Seguimos Gracias. entonces. Y bueno, esto es vamos a borrar. Bien. Entonces, tenemos que de la placa basal, recuerden que la placa basal y la placa alar tienen igual tres capas: ependimaria, del manto o del palio y marginal. Y entonces ahora, ¿qué pasa con esta capa? ¿Qué pasa con la capa marginal de la placa basal? ¿Qué va a formar? A ver, David, una más. ¿Cuál capa? ¿La original? Sí, esta que estoy señalando aquí, esta es la capa marginal de la placa basal. Esta es la capa marginal de la placa basal. Y acá ya la médula espinal. Entonces, es todo esto así. ¿Qué hay ahí? Se supone que sería la sustancia blanca, ¿no? Claro, claro. Tanto acá es sustancia blanca como acá es sustancia blanca. Ya luego vamos a estudiar cuáles son los cordones o los fascículos que se encuentran en cada región, ¿no? Por ejemplo, aquí el más interno, aquí tenemos el fascículo gracilis, aquí tenemos el fascículo cuneatus, aquí tenemos el fascículo córtico espinal, acá tenemos los espinotalámicos ventrales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es la sustancia blanca? Pues es conjunto de fibras nerviosas con abundante mielina, ¿no? Y ya luego vamos a ver la localización y la disposición. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver, esto es lo que pasa en la médula espinal. Vamos a ver qué pasa a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? A nivel del bulbo raquídeo vamos a ver que igual el tubo neural sigue teniendo sus tres capas: ependimaria, del manto o del palio y marginal, que tiene igual una placa, esta que está para acá arriba es la placa alar o dorsal, y esta que está de aquí para abajo es la placa basal o placa ventral o placa motor. En el caso de el bulbo raquídeo y la protuberancia, entre bulbo raquídeo y la protuberancia, la cavidad del tubo neural, que aquí la vemos, aquí se hace más amplia, se abre la cavidad del tubo neural. Vean ustedes, aquí es más amplia, se va a expander la cavidad del tubo neural, se expande y se va a abrir. Y entonces ya acá tenemos en el lado derecho, tenemos acá tubo neural de 5 medias semanas, acá tenemos ya un bulbo raquídeo ya puede ser de un recién nacido, donde vemos si acá la cavidad, aquí la cavidad del tubo neural formó el canal ependimario. Acá esta cavidad va a formar la cavidad de cuarto ventrículo. Ahí se forma el cuarto ventrículo.
Pero como se abre aquí el tubo neural, vean ustedes, aquí el tubo neural se va a abrir así, se abre el tubo neural. Ahora vean ustedes, acá, esta capa de color azul clarito, esta capa formó esto que está aquí, que es el asta posterior o los núcleos sensitivos de la médula espinal. Y esta capa del palio a nivel del bulbo raquídeo va a formar estos núcleos que están aquí. ¿Sí? Estos núcleos que están aquí, pues que son precisamente núcleos sensitivos, ¿no? Y por la misma forma como se abre el tubo neural, vean ustedes, pónganme atención aquí. Acá, esto va a formar esto y esto. Vamos a, esperen, déjenme borrar porque así ya se encima mucho esto. Ya, miren, vean ustedes, de esto de aquí se formó esto de acá, ¿sí? Que es el asta lateral, que son los núcleos motores de la división simpática. Y esta parte que está acá va a formar esto que está acá, que no es más que el asta anterior, asta ventral o asta motora. Estos son los núcleos motores de la médula espinal. Y esto que está acá va a formar el asta posterior. Ahí vamos bien. Ahora fíjense bien acá. Ahora, esto que está aquí, que es la capa del palio o capa del manto, en el bulbo raquídeo va a formar esto, que son núcleos sensitivos, ¿sí? Y los núcleos motores, acá, miren, acá tenemos, que sería esto, y que sería esto. Acá se va a formar este, y este va a formar este. Todavía no hemos visto nosotros bulbo raquídeo, por eso es que ahorita a lo mejor sí se les complica un poquito, pero lo vamos a ir, esto lo vamos a ir repitiendo y repasando porque así es, ¿no? Entonces ya aquí en el piso del cuarto ventrículo, ya les voy a poner acá una imagen así. En el piso del cuarto ventrículo, ya ahí el cuarto ventrículo más abierto, este es un corte del bulbo raquídeo. Vamos a tener en la parte central o en la parte media, no quiere pintar bien. Ahí vamos a tener, no quiere pintar bien ahí mi puntero, pero bueno. En la parte media vamos a tener aquí eso que está ahí, que sería este. Este es el núcleo motor del hipogloso, que ya luego lo veremos cuando veamos pares craneales. Ahorita vayan integrando, ¿no? Este es un núcleo eferente somático, igual que este. El asta anterior es un núcleo eferente somático, que tiene núcleos motores que van a músculos somáticos, a músculos estriados. Los músculos de la lengua son estriados. Luego, ¿qué tengo aquí en el asta lateral? Tengo un núcleo que es eferente visceral general, ¿no? Y que ya David nos dijo, es un núcleo simpático. Bueno, pues acá tenemos en el bulbo, también tenemos un núcleo que es eferente visceral general y que corresponde al núcleo dorsal del nervio vago. Y luego, ¿qué tenemos acá en el asta posterior? El asta posterior es de función sensitiva y bueno, pues aquí vamos a tener estos núcleos que son del octavo par craneal. Y el octavo par craneal, ya el día de ayer estábamos repasando los nervios craneales. Vamos a ver si los repasó Brenda Patricia. Brenda Patricia, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí, Brenda? Sí, doctor, aquí estoy. Brenda, la pregunta es, ¿el 8 cómo se llama y para qué sirve?
el 8 es el vestíbulo coclear o el auditivo. Ajá. Y pues, ¿Y para qué pues, sirve, hija? pues también inerva lo que es el oído interno Ujú. y también ayuda a lo que es el equilibrio y a la Ajá. audición, como lo dice. Correcto. Entonces, Brenda, concluyendo, ¿este nervio es sensitivo, motor o mixto? Es mixto. No, ¿Segura, Brenda? sensitivo. Sensitivo. Acuérdense, ayer al terminar la clase les puse la imagen de los nervios craneales, les dije, repásenlos y con los colores, vean ustedes, los colores, el rojo motor, el azul sensitivo, y si un nervio tiene de los dos colores es mixto, si un nervio tiene solo fibras rojas es motor, ¿sí? Por favor, repasen eso. Bien, entonces ahí lo que tenemos son dos núcleos sensitivos, que son los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares, que forman parte del octavo par craneal, ¿no? Entonces vean, o sea, lo hacemos para que vean ustedes la comparación con la médula y el bulbo raquídeo, cómo se organiza igual, ¿sí? Voy a borrar todo para que ahora vamos a terminar. Vamos a ver, entonces fíjense bien. Acá tengo un núcleo eferente somático. Luego sigue un núcleo eferente visceral general. Y luego aquí tenemos un núcleo aferente. Ahí llega toda la información aferente somática y aferente visceral. Y en el bulbo tengo organizado igual, ¿sí? Núcleo eferente somático, el hipogloso. Núcleo eferente visceral general, dorsal del vago. Y núcleos cocleares y vestibulares aferentes del 8. ¿Correcto? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, reclamaciones? ¿No tenemos? Bien, continuamos. Déjenme meterme un vasito con agua porque... Seguimos entonces. Seguimos viendo cómo el tubo neural evoluciona, cómo el tubo neural se organiza. Entonces ahora aquí tenemos igual a las 5:30 semanas, como el tubo neural aquí en esta parte, aquí se está ampliando, se está abriendo, ¿sí? Que sería a nivel de mesencéfalo, que sería esta parte que están viendo ustedes aquí, ¿no? Cómo se está abriendo a nivel del mesencéfalo. Y volvemos a lo mismo. Aquí tiene el tubo neural, tiene esto que es la placa alar o dorsal, la placa basal o ventral o motora. Y el tubo neural igual otra vez sus tres capas. Capa ependimaria, capa del manto o del palio y capa marginal. Tres capas en el tubo, en las paredes del tubo neural. Y estas tres capas, bueno, vamos a ver estas tres capas aquí, en donde el mesencéfalo, aquí se ve abierto todavía, pero después se va a cerrar. Y lo que es esta cavidad va a dar origen a lo que conocemos como el acueducto cerebral o canal mesencefálico o acueducto de Silvio. Y la placa alar, que es esta que está aquí, la placa alar, la capa marginal, que es la más externa y amarilla, pues acá va a formar los diferentes fascículos de sustancia blanca que suben o que bajan por el tallo cerebral. Y luego tenemos, recuerden ustedes que en la médula espinal esto formó el asta posterior, y acá se van a formar estos núcleos que son característicos del mesencéfalo, son los colículos, dos superiores y dos inferiores. Aquí estamos viendo los colículos superiores
Esta parte del mesencéfalo también se le conoce como cerebro medio, también se le conoce como la lámina cuadrigémina, porque esa lámina cuadrigémina tiene 4 tubérculos, 4 prolongaciones, 4 eminencias. No sé por qué no quiere pintar, así 4, ¿sí? 2 colículos superiores, 2 colículos inferiores, son 4 prominencias, por eso se conoce como la lámina cuadrigémina. Los colículos superiores son una estación de relevo, estos son estación de relevo de la vía visual. Y la vía visual, bueno, pues ya veremos más adelante, la vía visual es una vía sensitiva. Y por otro lado, en lo que veíamos acá de esta parte, ahora nos vamos a la placa basal, igual otra vez, tenemos capa ependimaria, capa del manto o capa del palio y capa marginal, las 3 capas del tubo neural. ¿Qué van a formar a nivel del mesencéfalo? Igual, acá vamos a tener la ependimaria formando parte de lo que es el acueducto cerebral, la capa del palio o capa del manto, aquí va a formar el núcleo rojo del mesencéfalo, un núcleo importantísimo en la clínica de neuro. Van a ver ustedes que el núcleo rojo lo van a estudiar mucho porque el núcleo rojo es un núcleo integrador de la función motora. Luego vamos a estudiar ya ahí las vías, la vía rubroespinal, el fascículo espinal, las conexiones protalámicas, etcétera, ¿no? El núcleo rojo es un núcleo importante en la integración motora. Y todo lo demás que vemos aquí en color cafecito, todo esto que está aquí, pues igual es sustancia blanca. Es sustancia blanca que aquí, por ejemplo, en esta parte forma lo que se conoce como el pedúnculo cerebral. Pedúnculo cerebral, donde vamos a ver aquí las fibras frontopontinas, las fibras, aquí la vía piramidal, aquí las fibras temporopontinas. Todos estos son fascículos que luego veremos o vamos a estudiar cuando ya estudiemos el tallo cerebral. ¿Dudas, preguntas aquí de esto? Creo que no. ¿Todo bien? Sí. Seguimos Sí, entonces. doctor. Bueno, seguimos ahora con el diencéfalo. Entonces, en el diencéfalo igual ya tenemos aquí, quiero que vean esta imagen del diencéfalo. Tenemos una placa, que es la placa larga, que es la placa basal. Pero lo que aquí observamos, y bueno, a ver, vamos a ver si sí es cierto que lo observan. Voy a preguntar, ya le preguntamos a Vania, no le hemos preguntado a Mónica, Abigail. ¿Estás por ahí, Mónica? ¿No está Mónica? Ah, sí, Yo le contesto. ya vi tu respuesta, hija. Perdón, es que luego se me olvida que hay que ver el chat. Mónica, esta imagen que estamos viendo del diencéfalo en un embrión de 5 y media semanas y el otro corte que está arribita del mesencéfalo, nada más guíate en los colores y dime qué falta en el esquema de la parte inferior, en el del diencéfalo, ¿qué le falta? ¿Qué no tiene? No tiene la placa basal. Bueno, sí la tiene, nada más que le falta algo. O sea, a ver, fíjate bien, Mónica. Sí hay placa basal, sí hay, pero ¿qué le falta?
Ese corte, Mónica, fíjate bien, Mónica, ese corte que vemos a nivel del diencéfalo, tiene las dos placas. Mira, esta es la placa alar o placa dorsal y esto es la placa basal o placa ventral. O sea, sí tiene las dos placas, pero ¿qué le falta? ¿Qué le falta o qué diferencia notas con el anterior? ¿Qué notamos ahí, hija? A ver, fíjate bien. Sí, Mónica, a la placa dorsal o placa alar le falta la capa, pero tú me pusiste la marginal. Sí, la capa marginal casi ya no se ve. ¿Y qué más? La placa del techo, ajá. Podríamos ahí entonces, miren, fíjense bien ahí, por favor. Podríamos ver cómo en lo que sería el techo, o lo como dice Mónica, en la parte dorsal o parte alar, está adelgazado y las tres capas. Pero fíjense bien, por favor. En la placa basal o en la parte ventral, ya no tenemos la capa, voy a borrar todo para que se vea bien. Ya no tenemos aquí esta capa. La capa marginal, aquí ya no está. ¿Sí se fijan? Ahora, ¿por qué es que ocurre esto? Miren, voy a tener que regresar a una imagen para que recuerden esto. Allá, en esta. Aquí lo que lo que quiero que vean es esto. A nivel ya de vesículas cerebrales secundarias, aquí todavía es prosencéfalo, pero esto de color amarillo, vean ustedes hacia dónde va. Porque el embrión tiene un encurvamiento, una flexura, una cefálica y una caudal, se encorva para ya no ser plano. Y entonces vean ustedes cómo a nivel del diencéfalo, del futuro diencéfalo que sería aquí, más o menos, aquí ya no tenemos esta parte de color café, que es la placa basal, la capa marginal de la placa basal, ya no hay, sino que es de la placa alar. Bien, vamos entonces a las que estábamos. Ahí está. Bien, entonces aquí ya, claro, el diencéfalo, recuerden que el diencéfalo no crece tanto como el telencéfalo y el telencéfalo crece mucho, se expande mucho y esconde al diencéfalo y ya no se ve. De tal manera que vean ustedes aquí, estas líneas punteadas que ven aquí. Esto es lo que corresponde al diencéfalo. ¿Y por qué ya no se ve? Porque el telencéfalo creció mucho y ocultó todo.
Y entonces, pero volvemos a tener ahí lo mismo, volvemos a ver en el diencéfalo. Vean ustedes este color. Aquí es un color azul un poquito más oscuro. Y de ese diencéfalo se forman aquí estos núcleos que están aquí en el hipotálamo, ¿sí? Estos son los núcleos hipotalámicos. Estos núcleos hipotalámicos, que ya luego los veremos cuando estudiemos el hipotálamo, ahí van a estar los núcleos, que el ventral anterior, que el núcleo supraóptico, que el núcleo paraventricular, que el núcleo, está el centro de la saciedad, está el centro del apetito, está el control de los ritmos circadianos, etcétera, ¿no? Finalmente es aquí el hipotálamo con sus núcleos motores que controlan todas estas funciones que acabamos de mencionar. Y luego, del mismo diencéfalo, tenemos una parte muy grande, muy desarrollada, que es el tálamo. Ese es el tálamo. Ahí en el tálamo nosotros vamos a ver, cuando estudiemos ya el tálamo, vamos a ver que hay una gran cantidad de núcleos y muchos de estos núcleos tienen que ver con la coordinación sensitiva del diencéfalo. El tálamo es una estación de relevo de las vías sensitivas y de las vías motoras. Todo lo que yo siento en mi cuerpo, todo lo que yo siento de aquí de mi cuello hacia abajo, toda la sensibilidad, todo lo que percibimos, va a subir y va a llegar y tiene que pasar por el tálamo para después del tálamo pasar a la corteza. Eso lo veremos ya cuando veamos la integración de las vías sensitivas. Y bueno, pues ya ahora lo que tenemos aquí ya en el telencéfalo, bueno, pues lo que estamos viendo es aquí estos que son los ganglios basales, o que se le conoce también como el cuerpo estriado. Estos ganglios basales o este cuerpo estriado se formaron precisamente de esta capa del palio, capa del manto. Estos cuerpos estriados o estos ganglios basales son los que tienen que ver con la integración de funciones complejas, muy complejas motoras, que veremos al final cuando veamos los ganglios basales por cuerpo estriado. Y bueno, aquí ya vemos cómo la sustancia gris se va a colocar al revés de la médula espinal. La sustancia gris se va a colocar en la periferia formando la corteza cerebral y la sustancia blanca va a estar por dentro, ¿no? Bien, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Parece que no. Bien. Y también, bueno, acá estamos viendo, acá otra vez volvemos a ver ahí el embrión a las 7 semanas, cómo se ve, ya hemos puesto esa imagen, pero aquí es para ver qué es lo que está pasando entre la séptima y la séptima y media semana. ¿Qué está pasando? Que se están empezando a formar los futuros plexos coroideos. Aquí estamos viendo un ventrículo, aquí estamos viendo el otro futuro ventrículo de las vesículas cerebrales secundarias del telencéfalo, y se están formando en el techo de los ventrículos, se están formando los plexos coroideos. Otra imagen que nos muestra ya a los 2 meses y medio, lo mismo, ¿verdad? Aquí este es un ventrículo, todo este es el ventrículo lateral, el otro ventrículo lateral del telencéfalo. Y aquí se están formando los plexos coroideos, ahí están formándose. Aquí vemos ya el ventrículo, miren, todo así grandote, ahí está el ventrículo. Digo grandote, pues en realidad pues ya sabemos que ese embrión está muy chiquitito, ¿no? Pero ahí están las cabezas encefálicas y estamos viendo los plexos coroideos, que son las estructuras productoras de líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. El hemisferio cerebral aquí, y al corte otra vez aquí, pero en un corte coronal, y vemos cómo hay los vasos sanguíneos se crecen tapizados por una capa ependimaria, que es a partir de esta capa ependimaria que se va a filtrar la sangre para formar el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. El bulbo raquídeo igual también, porque vamos a ver que estos plexos coroideos los vamos a encontrar en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo, ¿no?
Ahí vamos a encontrar plexos coroideos en todas estas cavidades encefálicas. Igual, otra vez otra imagen del bulbo raquídeo en una sección transversal y vemos cómo se están formando los plexos coroideos, siempre tapizados por por la capa ependimaria. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en esa neurohistogénesis. Decíamos, recuerden ustedes, partimos de un tubo neural que tiene 3 capas. Ahí están las 3 capas del tubo neural. Una capa ependimaria, que es la que ve hacia la luz del tubo neural. Una capa del palio o capa del manto, ¿sí? Que como los muestra el esquema, ¿qué es la capa del manto? Pues son cuerpos de neuronas, de futuras neuronas. Y la capa marginal, si ustedes se fijan, en la capa marginal no tenemos cuerpos celulares, no hay cuerpos de neuronas, hay fibras nerviosas con abundante mielina. Ahí vemos las fibras nerviosas. Entonces, el tubo neural tiene 3 capas, ependimaria, del manto y marginal. Y tiene 2 placas, acuérdense, placa alar y placa basal. ¿Qué pasa con estas capas del tubo neural? Bueno, pues estas células que están formando las paredes del tubo neural se están reproduciendo intensamente. Y entonces, a partir de estas, aquí hay unas células que se llaman células matrices neuroepiteliales. Estas células matrices neuroepiteliales son las que se están reproduciendo para aumentar la población celular. Y vamos a ver esto. Los neuroblastos migratorios son los neuroblastos que van a caminar, que van a avanzar. En el caso del tubo neural, vamos a ver qué pasa a nivel de la médula espinal. A nivel de la médula espinal, bueno, pues lo que vemos es entonces, a nivel de la médula espinal, la capa ependimaria sigue ahí. La capa del manto o capa del palio se hace muy gruesa, vamos a ver una gran cantidad de cuerpos neuronales y se empieza también a engrosar la capa marginal, que va a ser la futura sustancia blanca. Y externamente, bueno, pues ahí va a estar la pía madre, que es la envoltura meningia más profunda pegada al tejido nervioso. ¿Qué ocurre a nivel del cerebelo? Porque esto es el médula espinal. Y entonces el médula espinal ya vimos cómo precisamente el tubo neural se va a organizar y ya en la médula espinal nos va a formar esto que ya habíamos visto, ¿verdad? Que es la sustancia gris, toda esta, la sustancia gris, astas anteriores, astas laterales y astas posteriores. Y todo esto que está aquí, a ver, vamos a poner acá, cambiar color. Esto que está aquí en amarillo, pues va a ser lo que va a dar origen a todo esto que está acá, que es la sustancia blanca. ¿Qué pasa a nivel del cerebelo? Bueno, pues a nivel del cerebelo, vamos a ver que a nivel del cerebelo igual, las células se están reproduciendo, nada más que vean ustedes aquí estos neuroblastos migratorios, van a migrar y van a encontrarse tanto unos se van a quedar en la parte profunda, otros se van a meter dentro de la sustancia blanca, van a invadir a la sustancia blanca y otros van a formar las futuras capas de la corteza del cerebelo, que luego vamos a estudiar más adelante, ¿no? Ya les adelanto aquí nomás un tantito. En el cerebelo, va a estar así, estos son los hemisferios cerebelos. Y dentro del cerebelo vamos a tener los núcleos. ¿Sí? Y vamos a tener la corteza del cerebelo, en la que vamos a tener abundante población o cuerpos de neuronas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el cerebelo, ya un cerebelo formado, va a tener en la corteza cerebelosa
va a tener varias capas de neuronas, que son estas que están aquí señaladas, ¿no? Aquí tenemos, ¿sí? Aquí vamos a tener en la corteza del cerebelo una capa de células granulares, las células de Golgi, las neuronas de Purkinje o de Purkinje, que son unas neuronas, así más o menos se las pinto ahí. Las neuronas del cerebelo son así grandotas, son las neuronas de Purkinje, tienen sus núcleos grandotes, sus axones. Y eso los vamos a encontrar mucho en el cerebelo. Y luego más externamente una capa molecular con conexiones, con abundantes fibras nerviosas con sustancia blanca. Y luego vamos a tener en la parte profunda del cerebelo los núcleos del cerebelo, como este que está aquí representando, este es el núcleo dentado. Todo esto lo vamos a ver más adelante en el cerebelo. Ahí están. Está el núcleo globoso, el emboliforme, el fastigiado y el núcleo dentado. Así es que en el cerebelo vamos a tener sustancia gris en la corteza cerebelosa, sustancia gris en los núcleos del cerebelo, que ya les comenté, son los núcleos globoso, emboliforme, dentado, estos están adentro. Y en el cerebro o en la corteza cerebral o en los hemisferios cerebrales también ocurre algo parecido. Los neuroblastos migratorios caminan, unos se quedan en la parte profunda, otros van hasta inundar la parte externa para formar la corteza cerebral. Y vamos a ver ahí en la corteza cerebral, pues ya luego cuando veamos la corteza cerebral vamos a estudiar ahí que hay unas zonas de la corteza cerebral con 6 capas de células, hay otras con 4 capas, hay otras con 5 capas, dependiendo de la función de la corteza cerebral, la cantidad de capas neuronales va a variar. ¿Vamos bien? Sí, doc. Seguimos entonces. Sí, doc. Y aquí entonces ya este cuadrito que está aquí, déjenme mover esta cosa. Este cuadrito que está aquí nos está resumiendo qué se deriva del tubo neural y qué se deriva de las crestas neurales. Recuerden que cuando se empezó a formar el tubo neural, a ver, vamos a poner acá. Aquí tenemos, vamos a poner el surco neural, el futuro tubo neural, las crestas neurales aquí. Y bueno, luego ya se cerró el tubo neural. Se cerró el tubo neural, que es este que está aquí. Ahí está cerrado ya el tubo neural. Se cerró el tubo neural, pero recuerden que ese tubo neural, cuando se está formando, va a tener 3 capas. 3 capas. De aquí, ¿qué nos interesa ahorita? La capa ependimaria, bueno, ahorita veremos la capa ependimaria, pues va a formar las células ependimarias, ¿no? Las que recubren las cavidades encefálicas, la capa ependimaria. Pero luego hay una capa, yo no quería que... Aquí vamos a tener una capa de células, que es la capa del palio o capa del manto. Capa del palio, capa del manto, que es la que va a dar origen a los diversos tipos de neuronas. Va a dar origen recuerden, esto va a dar origen a sustancia gris. Y por otro lado, la más externa, la capa más externa es la capa marginal, que va a dar origen a la sustancia blanca, ¿no? Entonces, ya aquí el cuadro lo que nos está mostrando es los derivados de la capa, los derivados de la capa del manto o capa del palio. Y por otro lado, recuerden ustedes que una vez que se forma el tubo neural, perdón,
Una vez que se forma el tubo neural, las crestas neurales que estaban aquí no forman parte del tubo neural, pero sí se encuentran a los lados. Ahí, a los lados se forman, ahí vamos a tener las crestas neurales, y de las crestas neurales se van a originar estructuras neurales, estructuras nerviosas. Entonces veamos primero qué va a formarse a partir de las crestas neurales. Ahí está la cresta neural, y de las crestas neurales, primero vamos a ver aquí que de las crestas neurales se originan neuroblastos. ¿Qué son los neuroblastos? Son neuronas inmaduras, neuronas jóvenes que van a migrar, que van a caminar y van a dar origen. Aquí, por ejemplo, tenemos que estos neuroblastos migratorios van a formar las neuronas sensitivas de los ganglios espinales dorsales. En otras palabras, estas células, estas neuronas sensitivas monopolares o pseudo unipolares derivan de las crestas neurales y son las que van a estar en todos los ganglios sensitivos de la médula espinal. Para que vayan ustedes recordando ahí lo que ya vimos ayer. Ahí está la médula. Y entonces aquí ponemos la sustancia gris, la sustancia blanca, ahí está. Hasta anterior, hasta lateral y hasta posterior. Y bueno, pues las neuronas, decíamos que las neuronas sensitivas no tienen su cuerpo, aquí no quiere pintar, tienen su cuerpo pero en un ganglio, que son estas neuronas son las que están aquí. Entonces, todas las neuronas sensitivas o los ganglios sensitivos de los nervios espinales, ¿de dónde se van a originar? De las crestas neurales, ¿no? Entonces, a ver si acá pinta mejor. Ahí está la médula. Y entonces, en la médula espinal vamos a tener esto. Ahí está, ¿no? ¿Qué es esto que está señalando ahí? Ese es un ganglio sensitivo. Es un ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? A ver, vamos a preguntarle a Uriel Jacinto. ¿Estás por ahí, Uriel? Uriel. Creo que tiene problema con su audio, pero ya le respondo en el chat. Ya me contestó, hija. Ya gracias, Alondra, qué amable. Uriel, nada más escríbeme ahí cuántos nervios espinales tenemos. ¿Cuántos cervicales, cuántos dorsales, cuántos sacros y cuántos coxígeos? Nada más si quieres abreviado. C, cervicales. D, dorsales. L, lumbares. S, sacros y C, coxígeos. Me pones en la letra y el número. 12, 8 cervicales, 12 torácicos o dorsales, bien. 5 lumbares, correcto. 5 sacros, perfecto. Y un coxígeo, muy bien, Uriel, perfecto. Entonces tenemos 32 pares de nervios espinales. Cada nervio espinal va a tener lo mismo, esto. Una raíz anterior, motora, y una raíz posterior, sensitiva. Y cada nervio va a tener su ganglio. ¿Y qué vamos a encontrar en el ganglio sensitivo? Vamos a encontrar esto, neuronas sensitivas monopolares. ¿De dónde se originaron estas neuronas? De las crestas neurales. ¿Sí? Vamos, seguimos entonces. Luego vamos a borrarle aquí porque si no, esto se ve muy feo. Seguimos entonces. Y otros neuroblastos van a formar neuronas bipolares, en este caso, de los ganglios del octavo par craneal. ¿Cómo dijimos que se llama el octavo par craneal?
Alberto Arredondo, escríbeme por ahí. Sé que tienes problemas con el audio. ¿Para qué sirve el 8, el vestíbulo coclear, estato acústico? ¿Qué hace? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho, Jorge. Dime. Ya, perdón, es que es el sensitivo. Ajá. Y entonces, ¿de qué tipo de sensibilidad recoge el 8? Pues, ¿cómo? O sea, pues puede participar en el caso de la sensibilidad, del equilibrio Ajá, equilibrio y... y pues sería especial. Por eso, el equilibrio es especial, pero ¿qué más? En la audición, perdón, también en la audición, ajá. Perfecto, perfecto. Gracias, Jorge. Muy Sí, amable. gracias. Entonces seguimos ya. Recuerden que cada participación la voy contabilizando, ¿eh? Entonces, el octavo paracraneal tiene, ya de todas maneras lo vamos a ver después, ¿no? Pero el octavo par craneal tiene por ahí unas estructuras que son los canales semicirculares y que es el caracol, ¿no? Ahí estarían los canales semicirculares y el caracol. Ese es el oído interno. Y en ese oído interno vamos a tener ahí, ya luego vamos a estudiar la cóclea con más detalle, ¿no? Pero eso, hagan de cuenta que ahí ponemos el órgano de Corti, y en ese órgano de Corti voy a poner ahí las células cabello, las células receptoras, ahí están, que captan el sentido de la audición. Y esas células receptoras van a dar origen a fibras, a neuronas que van a ser bipolares como esta. Ahí está. Ahí está la neurona bipolar, como esta que está aquí. Estas neuronas nacen en los canales semicirculares y en el caracol. Acá equilibrio y acá audición. ¿Y dónde están los cuerpos de estas neuronas? Lo vamos a estudiar cuando veamos las vías sensitivas. Vamos a tener un ganglio coclear. Aquí va a ser, este es el ganglio coclear. En el que se van a encontrar los cuerpos de las neuronas que captan la audición. Y otro que va a ser el ganglio. El otro que va a ser el ganglio. Este es el ganglio coclear o ganglio de Corti. El otro va a ser el ganglio vestibular o de Scarpa. ¿Qué tienen estos ganglios? ¿Qué tienen estos ganglios? Neuronas bipolares. ¿De dónde se originaron? De las crestas neurales. Luego tenemos otras neuronas. ¿Sí? Aquí tenemos, estos son neuroblastos bipolares, estos son neuroblastos migratorios, estos son neuroblastos que van a caminar, que se van a desplazar hacia otros lugares. Y entonces vamos a poner, aunque lo vamos a ver ahorita más adelante en otra imagen. Este es el tubo neural. Y las crestas neurales, acuérdense que están aquí a los lados. Y entonces los neuroblastos migratorios van caminando y se migran hasta llegar a las áreas esplácnicas. El área esplácnica es el área visceral esplácnica. Y entonces ahí van a formar estos neuroblastos migratorios, son los que van a formar neuronas multipolares postganglionares. ¿Dónde encuentro estas neuronas multipolares postganglionares? A ver, Rubén, Natael. Rubén. ¿Estás por ahí, Rubén? ¿No está Rubén por ahí? Si no tiene audio, que me escriba por ahí en el chat. Ya me escuché, que fue por mis audífonos. Sí. Está bien, Natal. La pregunta es, ¿dónde están las neuronas multipolares postganglionares? ¿Dónde las encuentro?
En las vísceras, Doc. ¿En qué parte, hijo? ¿En qué partes? Más específicamente. Acuérdate que ayer vimos sistema nervioso vegetativo, ¿no? Entonces, parte de eso. Ujú. En las paredes de las vísceras, ¿Son simpáticas o parasimpáticas? dijo eferentes, ¿no? No, a ver, yo solo les dije esto. A ver, mira, este es un neuroblasto migratorio, ¿sí? Este neuroblasto migratorio, el nombre lo dice, migra, se va, se desplaza del tubo neural hacia otro lugar. Bueno, está a unos lados del tubo neural y de ahí va a caminar y va a llegar hasta formar, fíjate bien, va a formar neuronas multipolares postganglionares. Entonces mi pregunta es, ¿simpáticas o parasimpáticas? Simpáticas. A ver, vamos a recordar ahí otra vez. Esto recuerden que hay que estarlo repasando. En el asta lateral tengo una neurona motora. Sale la neurona motora y se dirige hasta llegar ahí a un ganglio y luego del ganglio sale otra fibra hasta llegar a una víscera. ¿Sí, Natael? Sí, Doc. Bueno, entonces, ¿qué es esto que está aquí? Las Ponle neuronas nombre a intercalares, ponle nombre a este ganglio, al que está en medio, el que señaló. al que yo señalé, el que dibujé ahorita. El del medio es que no veo su puntero, como es chiquitito, es azul, no se ve. No, lo puse en rojo. Este que está aquí en rojo. Ah, por eso, el del medio. Sí, ese. ¿Cómo le pongo nombre? ¿Qué tipo de ganglio es o cómo se llama este ganglio? Mm, ¿Para espinal? Es ganglio. ¿Sí, Natael o no? Perdón, Doc, se me fue el internet. ¿Ya me escucha de nuevo? Yo sí te escucho, Natael. Yo te escucho Para bien. espinal. Para espinal. Me dice por ahí Sí, Kelly que no ya me escucha la clase. ¿Los demás están escuchando bien o no? Se cortó un momento, profe. No escuchamos lo que dijo. Ah, creo que no se sé, cortó. pero ya me escuchan bien. Sí, ya se escucha. Ah, muy bien, gracias. Entonces seguimos con Natael. A ver, hijo, Ujú. vamos por Para, partes. ¿Qué para es lo que espinal. a ver, primero, a ver, para que no, vamos por partes. Ok. Esto que está aquí, ¿qué es? El asta lateral, el que señaló con negro. Correcto, el asta lateral, correcto. Ahora, ¿esto qué es? Ponle nombre, hijo, por favor. Mm, la fibra, aferente. ¿Seguro? O la neurona, ¿no? Neurona aferente. Eferente. Eferente. Eferente, está saliendo, hijo. Está saliendo. Ajá, sí, eferente. Luego sus apellidos. ¿Se llama eferente y se apellida? Visceral. Correcto. ¿Y su otro apellido? General. Correcto. Y luego, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hace sinapsis, ¿no? Exacto, hace sinapsis. ¿Y con quién hace sinapsis?
con la, bueno, no sé si con el ganglio, ¿no? Ah, exacto. Bueno, ahí el ganglio es donde se hace la sinapsis. Es el sitio de la sinapsis, el ganglio. Ujú. Ponle nombre al ganglio. ¿Cómo se llaman estos ganglios? Paraespinal. Otra vez, Natael. El ganglio paraespinal es Ah, de estas neuronas. ¿Esplácnico? Ah, exacto, puede ser un ganglio, pues este puede ser un ganglio esplácnico o puede ser un ganglio simpático paravertebral o puede ser un ganglio paravisceral. Ujú. Bueno, a ver, tú mismo, Natal, porque creo que todavía no agarras bien la onda. Acá tenemos tallo cerebral. Este es el núcleo dorsal del vago. Este es el 10º par craneal. Sale el Ujú. nervio. Ponle nombre a la fibra, por favor. ¿Cómo se llama esta fibra? Eferente. Sí, correcto. ¿Qué más? eh, Visceral. Visceral Sí, general. correcto. Muy bien. Eferente visceral general. ¿Y a dónde llega esta fibra eferente visceral general? ¿O dónde hace relevo? En el ganglio esplácnico, podría ser. Aquí ya no es un ganglio esplácnico. Aquí ya no. Aquí es un ganglio Mm, que está cerquita de la víscera.